El oxígeno sabía a óxido. Cada respiración era densa, y Martín se preguntaba cuántas toxinas flotaban realmente en el aire, incluso con los filtros en funcionamiento. Desde que lo enviaron a la estación orbital Telar 6 como técnico de mantenimiento civil, había sentido que algo andaba fuera de lugar. No por los sistemas viejos, ni por la sensación de estar solo en el último confín de la galaxia, sino por ellas. Azara y Kaelis. Sus caseras. Cuando firmó el contrato, le dijeron que eran de una raza conocida como telorianas. Altamente evolucionadas, longevas, con una fisiología que casi rozaba lo depredador. El acuerdo era simple, hospedaje a cambio de supervisión técnica de los sistemas del módulo residencial. Pero desde el primer día, sintió que aquello no era una simple relación de arrendamiento. La primera vez que vio a Azara, ella no lo saludó. Solo lo miró. Alta, imponente, la piel oscura con un brillo metálico bajo la iluminación tenue del pasillo. Sus ojos eran inhumanamente largos, la pupila partida verticalmente como la de un reptil. Caminaba descalza, pero cada paso era como una amenaza muda. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía arrastrar siglos de desprecio contenido. Los humanos son frágiles, le dijo aquella tarde en la compuerta central, observándolo sudar mientras arrastraba una válvula vieja sobre su hombro. Ustedes respiran como si el universo se los debiera. Martín no respondió. No por falta de valor, sino porque ella no lo decía con crueldad. Lo decía con hambre. Una especie de hambre. Kaelis era diferente. Sonriente, curiosa, de movimientos elegantes y ojos que brillaban en la oscuridad con un resplandor azul pálido. Hablaba más que Azara, pero con un tono dulcemente provocador que lo descolocaba. Como si cada frase fuera una prueba. ¿Y qué hace un humano tan solo aquí arriba? ¿Castigo? ¿O gusto por el aislamiento? Él no respondía. Trabajaba. Reparaba. Dormía. Comía. Evitaba sus miradas. Pero no podía ignorar la tensión que flotaba en el aire cada vez que entraba en el mismo espacio que ellas. El módulo común era amplio, pero cuando ellas estaban presentes, parecía encogerse. Y siempre parecía haber un motivo para que ambas pasaran por su sección sin necesidad real. Revisaban cosas. Observaban. Esperaban. Hasta el accidente. El maldito filtro del sistema de reciclaje explotó justo mientras él realizaba el mantenimiento de rutina. Una chispa. Un corte leve en la palma. Sangre. Solo unas gotas, pero cayeron directamente sobre la entrada de aire del compartimento principal. Martín ni lo pensó, apenas se limpió con una toalla sucia y siguió trabajando. Esa noche, Azara tocó la puerta. Y no usó la palma. Usó las uñas. El sonido era lento, como un rasguño que buscaba su columna vertebral. Martín abrió. Ella lo observó. No habló. Solo respiró. Profundo. Como si aspirara a algo que no había sentido nunca. Tu sangre. Cambió algo. El aire. Ahora me quema. Pero no quiero detenerlo. Él dio un paso atrás. Azara se acercó más. No sabes lo que eres para nosotras. Martín cerró la puerta sin responder. Esa noche selló el compartimento con códigos internos. Activó el bloqueo electromagnético. Colocó 2 sillas frente a la entrada. Y aún así, no durmió. Porque desde la ventilación, escuchó a Kaelis reír suavemente. Como si la situación la divirtiera. Y entonces ella habló, sin ser vista. Tus glándulas producen algo que las nuestras no. Algo embriagador. Ahora estás dentro de nosotras, humano. No hay marcha atrás. Martín se cubrió el rostro con ambas manos. El zumbido del sistema de reciclaje se apagó de pronto. Oscuridad. Silencio. Luego un único golpe en la puerta. No fuerte. Solo firme. Una advertencia. Y la voz grave de Azara al otro lado, con una respiración demasiado cercana al micrófono interno. Abre. Ya no es cuestión de contrato. El miedo le atravesó el pecho como una descarga. Martín se dio cuenta, con un escalofrío helado bajándole por la espalda, de que nunca había sido el inquilino. Era el experimento. Y ahora, era la obsesión. Martín no durmió. No pudo. Se quedó sentado en el suelo, la espalda contra la pared metálica, los ojos clavados en la puerta que seguía intacta pero que parecía más frágil que nunca. El aire se había vuelto denso, casi húmedo, como si la estación misma sudara. Cada cierto tiempo escuchaba pasos, y no eran suyos. No eran humanos. Eran suaves, rítmicos,
inhumanamente precisos. En algún momento creyó que soñaba. Pero no soñaba. Era real. Un leve silbido. Luego una sombra. Alguien, o algo, desactivó parte del sistema de emergencia. La pantalla del climatizador comenzó a parpadear en rojo. Martín se levantó de golpe. Su cuerpo estaba tenso, alerta, listo para pelear o huir, pero no tenía dónde ir. Estaba atrapado en una estación orbital flotando sobre un planeta muerto, con dos criaturas que se hacían pasar por caseras, y que ahora lo olían como a un postre recién horneado. Se duchó con agua helada para bajar la tensión. Trató de limpiar el olor de su sangre del sistema, pero no tenía acceso al núcleo atmosférico. Solo ellas lo tenían. Eso le hizo temblar los dedos. Dependía de ellas para respirar. Horas después, el sistema volvió a funcionar. Una voz suave, demasiado suave, surgió de la consola de comunicación. Buenos días, Martín. Azara ha autorizado un restablecimiento temporal del flujo. Esperamos que hayas descansado bien. Era la voz de Kaelis. Dulce como miel, cortante como una hoja de bisturí. Me gustaría pasar a ver cómo estás. ¿Puedo entrar? Martín no respondió. No importaba. La puerta se abrió igual. Kaelis entró. Sin protección, sin traje presurizado, sin barreras. Su cuerpo era una contradicción viviente, delgado pero fuerte, flexible pero sólido, suave en apariencia pero con un aura que hervía bajo la piel. Llevaba una túnica ligera, translúcida, que no ocultaba casi nada. Se detuvo frente a él, a pocos pasos. Lo que ocurrió anoche, no fue casualidad. Lo sabes, ¿verdad? Martín apretó los dientes, la mandíbula tensa. ¿Qué quieren? Kaelis ladeó la cabeza. Su cabello blanco le cayó por el hombro. Eso es lo interesante. No estamos seguras. Nunca habíamos reaccionado así a un humano. Creíamos que eran débiles, irrelevantes, aburridos. Pero tú, hueles a algo que despierta memorias viejas. A batalla. A furia. A deseo contenido. Él retrocedió un paso, pero ella avanzó dos. Tu sangre tiene compuestos que afectan nuestras neuronas. Tus glándulas generan algo que altera nuestro juicio. Es químico. Es primitivo. Pero también es inevitable. Kaelis levantó la mano, despacio. No lo tocó. Solo la dejó suspendida a centímetros de su pecho. Azara no lo admite. Pero anoche no durmió. Caminó como una fiera por los corredores. Murmuraba tu nombre. Se resistía. Pero la resistencia es inútil. Martín se estremeció. Podía sentir el calor de su palma a través de la camiseta. Sus ojos se clavaron en los de ella, tratando de encontrar un rastro de mentira. No había. Kaelis lo deseaba. Pero no era un deseo normal. Era como si necesitara absorberlo. Inhalarlo. Beberlo. ¿Y tú? Preguntó él al fin, con la voz ronca. ¿Qué quieres? Ella sonrió. Una sonrisa lenta, intensa, que subía desde los labios hasta la mirada. Quiero saber por qué, cuando te observo, mis colmillos vibran. Martín no respondió. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Entonces, sin previo aviso, Kaelis se inclinó y apoyó su frente en la de él. Un gesto íntimo, extraño, que lo dejó inmóvil. Tu temperatura sube cuando estás cerca. Sudo. Jadeo. Algo dentro de mí se agita y me obliga a volver. Cada vez más cerca. Cada vez más adentro. De pronto, una alarma estalló en rojo en la pantalla lateral. Una advertencia de presión alterada en la zona este. Kaelis alzó la cabeza y sus ojos brillaron, como si hubiera sentido algo a través del metal. Azara viene. No quiere que yo me acerque más. Pero no entiende que esto no es de ella. Se alejó caminando, y justo cuando cruzó la puerta, se detuvo y giró el rostro apenas. La próxima vez, no resistirás. Y desapareció. Martín se dejó caer otra vez sobre la silla. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido 1 kilómetro. Y no había pasado nada. Técnicamente. Pero todo había cambiado. El sistema volvió a zumbar. Los sensores parpadearon. Afuera, en el pasillo, pasos firmes comenzaron a acercarse. No los de Kaelis. Eran más pesados. Más lentos. Más letales. Azara. Esta vez, venía por él. Y no sonaba a conversación. Martín escuchaba los pasos de Azara como si fueran los latidos de una bestia invisible que se acercaba con paciencia cruel.
No eran pasos apurados ni erráticos. Eran sólidos. Decididos. Como si cada uno estuviera cargado de una orden silenciosa: no escaparás. Se levantó de nuevo, como si el cuerpo se moviera por reflejo. Se pasó la mano por la nuca empapada en sudor y sintió el zumbido eléctrico en el aire. No era paranoia. Era ella. La atmósfera misma parecía reaccionar a su cercanía. La gravedad temblaba. Las luces bajaban apenas un matiz. Todo cambiaba cuando Azara estaba cerca. La puerta no emitió sonido. Simplemente se abrió. Y allí estaba. La figura de Azara ocupaba todo el marco. No era que fuera gigante. Era que su presencia llenaba el espacio como una sombra que aprieta. Llevaba algo parecido a una armadura ceremonial, que dejaba al descubierto parte de sus brazos oscuros, donde se dibujaban símbolos que brillaban muy levemente, como si estuvieran vivos bajo su piel. Su rostro era sereno, pero sus ojos, no. En sus ojos, había guerra. Martín tragó saliva. ¿Vas a entrar sin invitación también? Azara cruzó el umbral con una lentitud exasperante. No respondió. Caminó hasta quedar frente a él. No lo tocó. Solo lo observó como si estudiara un lenguaje que apenas comenzaba a entender. Kaelis no te merece. La voz de Azara era baja, dura, como una roca que se arrastra bajo el mar. Sus palabras no eran celos. Eran territorio. No soy propiedad de nadie, dijo Martín con firmeza. Ella ladeó apenas la cabeza, y en ese gesto había una extraña mezcla de desconcierto y fascinación. Como si acabara de oír algo imposible. Eso es lo que crees, respondió. Pero desde que tu sangre tocó la ventilación, las cosas cambiaron. Has despertado memorias que yacen dormidas en nuestro ADN. Recuerdos de contacto antiguo. De unión prohibida. De fusión entre especies que jamás debió repetirse. Martín dio un paso atrás, más por instinto que por miedo. ¿Qué estás diciendo? Azara cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, sus pupilas se habían vuelto más delgadas. Como si su forma humana se fracturara lentamente. Que tú no eres simplemente humano. No después de esto. Tu olor, tu sudor, tu forma de mirar. Nos afecta. Nos penetra. Nos consume. Yo, Azara de Telar, me he resistido. He ayunado. He luchado contra mí misma. Pero esta noche, mi piel me traiciona. Se acercó. Martín sintió que el aire se encendía. Azara levantó una mano. Y a diferencia de Kaelis, ella sí lo tocó. Primero fue su pecho. Luego la línea de su mandíbula. Su contacto era frío, como un metal que empieza a calentarse poco a poco. Pero debajo de esa calma, su cuerpo temblaba apenas perceptiblemente. No de miedo. De necesidad. Tu biología, susurró, activa nuestras glándulas sensoriales. Tus feromonas se infiltran como toxina dulce. Tu mirada hace vibrar las fibras internas de mis órganos secundarios. Incluso tus sonidos, tus gruñidos al dormir, los oigo desde la planta superior. Me despiertan sudando. Martín se quedó inmóvil. No podía moverse. No porque ella lo paralizara, sino porque el cuerpo le pedía no hacerlo. Había algo magnético en su cercanía, algo brutal y primitivo. Peligroso. Pero también, hermoso. ¿Por qué vienes ahora? Logró preguntar, aunque la voz le salió más baja de lo que hubiera querido. Azara lo miró como si esa pregunta fuera irrelevante. Porque he olido a Kaelis en ti. El silencio fue como un disparo. Ella no me ha tocado, dijo Martín con rapidez. No necesitas ser tocado. Ella ya te marcó. Y eso, me enfurece. Azara dio un paso más. Ahora sus cuerpos casi se rozaban. Yo no quiero compartir. Martín sintió que la piel se le erizaba. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Y si no quiero a ninguna? El brillo en los ojos de Azara se volvió más oscuro. Entonces deberé convencerte. A mi manera. Y sin más palabras, lo empujó contra la pared. No con violencia, sino con autoridad. Apoyó su frente contra la suya. Sus labios estaban cerca, pero no lo besó. Solo lo respiró. Como si su aliento fuera la droga que necesitaba para mantenerse lúcida. Martín no supo cuánto tiempo pasó. Segundos. Minutos. Horas. Pero cuando ella se separó, dejó algo sobre su cuello. Una marca. Pequeña. Invisible a simple vista, pero que ardía con cada latido. Ahora sabrán que eres mío. Y se fue. La puerta se cerró.
Martín quedó en silencio, jadeando, con el cuerpo sudado y el cuello palpitante. No había querido esto. No lo había buscado. Pero ahora lo tenía. Una teloriana que lo marcó. Otra que lo deseaba con obsesión. Y una estación orbital que comenzaba a mostrar fallos justo cuando él ya no podía concentrarse. Entonces las luces parpadearon. Una alerta interna parpadeó en rojo. Una señal. Intrusión no autorizada. Alguien, o algo, había entrado en la estación. Y no era ninguna de ellas. La alerta seguía parpadeando en rojo, proyectando destellos sobre las paredes metálicas como un corazón latiendo fuera de ritmo. Martín corrió al panel principal, activó los protocolos de seguridad, pero algo estaba mal. El sistema no respondía con la misma velocidad. Los comandos se procesaban con retraso, como si alguien más estuviera interfiriendo desde dentro. La estación entera vibraba. No por daño estructural. Era otra cosa. Como si algo más se hubiera acoplado a la superficie exterior. El sensor externo emitió un pitido grave. Martín forzó el acceso a la cámara del hangar sur. Lo que vio le heló la sangre. Una nave desconocida. Diseño biotecnológico. Ningún registro en la base de datos de la Federación. Y peor aún, alguien ya caminaba por el corredor, avanzando sin barreras, como si conociera cada rincón de Telar 6. Martín retrocedió, con el corazón golpeando como un martillo contra su pecho. Justo entonces, la consola se apagó. Todo. Las luces. El aire. La energía. Oscuridad. Y luego, la voz de Kaelis, cerca. Muy cerca. No abras la puerta. No lo mires. No pienses. Su tono no era seductor ni juguetón. Era cortante. Alarmado. Su silueta apareció en la penumbra, moviéndose con una precisión felina. Llevaba una capa ajustada a su cuerpo, como si se preparara para combate. ¿Qué es eso?, susurró Martín, aferrado a la pared. No lo sé. Pero vino por ti. Azara apareció detrás de ella. Su presencia llenó el pasillo como una masa de sombra densa. Ya no vestía su túnica ceremonial. Llevaba una armadura viva, que se ajustaba como una segunda piel. Los símbolos de su piel ahora brillaban con fuerza. Los sensores de la órbita externa se desconectaron hace 20 minutos, informó sin mirarlo. Esto no es una visita accidental. ¿Creen que es por mí? No creemos. Lo sabemos, gruñó Azara, con un tono que no había usado antes. Dejaste algo en el sistema. Algo que reaccionó. Tu sangre abrió un protocolo que dormía en esta estación desde antes de que naciéramos. Kaelis lo tomó del brazo. Ven. No te separes de nosotras. Él no tuvo opción. La oscuridad se tragaba todo. Solo podía ver los reflejos eléctricos en los ojos de ambas mujeres que, a pesar de lo que lo habían hecho sentir, ahora eran lo único que se interponía entre él y lo que venía. Avanzaron en silencio hacia la cámara central. Los pasillos temblaban. El metal chirriaba como si algo lo presionara desde afuera. Martín se dio cuenta de que las paredes sudaban. Literalmente. Una condensación espesa corría por las uniones. El aire tenía sabor metálico. Y entonces lo entendió. La estación estaba viva. Y estaba despertando. Llegaron a la cámara del núcleo. Una gran esfera flotaba sobre plataformas en círculo, con un zumbido profundo como un corazón sintético. Pero no era eso lo que lo detuvo. Era la figura que los esperaba allí. Una criatura alta. Humanoide. Hecha de líneas suaves pero extrañamente deformadas, como si su cuerpo se hubiera diseñado para imitar, no para ser. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber estado. Sin embargo, Martín sintió que lo miraba. Y lo llamaba. No con voz. Con algo más interno. Como si su pecho vibrara por dentro. No respondas, dijo Azara con voz baja pero firme. Esa entidad es una fisonte. Toman forma según lo que desean. Y ahora mismo, desea ser tú. Kaelis se colocó frente a Martín, erguida, con los dedos extendidos. De sus uñas brotaron pequeñas hojas de energía, afiladas y flotantes. Debiste advertirnos que llevabas algo dentro, dijo con dureza, sin volverse. Un fragmento. Un residuo. O una llave. No sé de qué hablan. Solo sangré. Me corté limpiando un maldito filtro. Azara dio un paso adelante. Tu biología activó un protocolo. Eso no puede hacerlo cualquier ser humano. Tú llevas algo más. Algo que quizás ni tú comprendes.
La criatura avanzó. Silenciosa. Pero cada paso dejaba marcas de quemadura en el suelo metálico. Martín no entendía cómo, pero sabía que si esa cosa lo tocaba, no quedaría nada de él. No físicamente. No mentalmente. Kaelis atacó primero. Sus cuchillas de energía cortaron el aire como relámpagos. Pero la criatura se desvió con una elegancia antinatural, como si el tiempo mismo se deslizara a su alrededor. Una de las cuchillas rebotó contra su superficie, se derritió. Azara rugió. Un rugido de guerra. No un sonido gutural. Era un canto. Antiguo. En un idioma que dolía en los oídos. Y cuando lo lanzó, las paredes vibraron. El núcleo pulsó. La criatura titubeó. Kaelis giró sobre sí misma, y de su columna brotaron púas que lanzó con precisión hacia los puntos donde la criatura tocaba el suelo. El impacto generó chispas azules. La entidad tembló. Retrocedió un paso. Azara corrió hacia ella, con una lanza hecha de hueso cristalizado. El combate fue rápido, violento, casi imposible de seguir. Martín solo veía destellos, cortes en el aire, y fragmentos de sombra arrancados de aquella forma imposible. Pero la criatura no atacaba. Solo esquivaba. Esperaba. Hasta que habló. Y no fue un sonido. Fue una palabra en su mente. Un solo nombre. Martín. Se paralizó. La criatura lo señalaba. No con la mano. Con la forma. Porque ahora tenía su rostro. Azara se quedó inmóvil. Kaelis gritó de rabia. La criatura habló otra vez, con su voz, con su acento, con sus pensamientos. Ya estoy dentro. Martín cayó de rodillas. Y algo en él, también comenzó a despertar. Martín estaba de rodillas, pero no era por debilidad. Era por confusión. Por el vértigo que sentía al ver su propio rostro replicado frente a él, en una criatura imposible. Aquello no tenía sentido, no tenía lógica. Y sin embargo, algo dentro de él palpitaba en respuesta, como si esa cosa no fuera del todo ajena. Como si la conociera. Como si la hubiese estado esperando. La criatura dio un paso más, y cada centímetro que lo acercaba hacía que la temperatura del ambiente bajara, pero el interior de Martín ardía. Sentía las venas palpitar, una presión en el pecho como si algo antiguo empujara desde adentro, pidiendo salir. Kaelis intentó moverse, pero su cuerpo colapsó. Cayó de rodillas al suelo, gimiendo como si una fuerza invisible le oprimiera los órganos. Sus ojos brillaban con intensidad, pero sus manos temblaban. No de miedo. De impotencia. Nos está copiando, dijo con un hilo de voz. No solo a ti, Martín. A nosotras también. Nos drena. Azara no cayó. Aún de pie, sostenía la lanza con ambos brazos. Pero su expresión había cambiado. Ya no era la misma mujer de rostro duro e impasible. Sus labios temblaban ligeramente, y sus ojos mostraban algo que nunca había permitido antes. Duda. Tienes que resistir, le dijo a Martín, clavando su mirada en él. Lo que llevas dentro no es su llave. Es su prisión. Fuiste modificado. Preparado. Para contenerlo. Martín no entendía. O mejor dicho, no quería entender. Porque una parte de él ya lo sabía. Y ese saber lo devoraba por dentro. La criatura con su rostro levantó una mano. La palma estaba abierta, y en su centro brillaba un círculo de luz azul que giraba en espiral, como un ojo interno. Desde allí comenzó a emitir una vibración, una onda que atravesó los cuerpos de todos, como un grito silencioso que hablaba en carne viva. Y fue en ese momento cuando Martín vio algo. No con los ojos. Con la mente. Vio un laboratorio. Vio bisturís flotando. Vio una mesa de acero. Vio su propio cuerpo, mucho más joven, conectado a un generador de energía con símbolos que no eran humanos. Vio a científicos humanos, sí, pero también a seres de otras razas. Algunos con túnicas. Otros con piel de cristal. Todos observándolo con reverencia. Y escuchó una palabra. No un nombre. Un título. Portador. Volvió a la realidad como si emergiera de un pozo hirviente. Gritó. Pero no de miedo. Gritó porque por primera vez entendía lo que lo habitaba. No era una maldición. Era un núcleo. Un arma. Una célula de contención que encerraba un fragmento de algo mucho más vasto. Y estaba empezando a desbordarse. El reflejo de la criatura comenzó a quebrarse. Su forma osciló, como si ya no pudiera mantener la copia exacta. Su piel se fracturó,
y una sustancia negra y densa empezó a brotar de sus poros. Retrocedió un paso. Gritó. Esta vez con una voz inhumana, rota, metálica. Azara se adelantó como un rayo. Su lanza brilló y lanzó un golpe frontal. Pero la criatura la detuvo con una sola mano. Y entonces habló. No puedes matarme sin destruirlo a él. Ya somos uno. Kaelis se incorporó tambaleándose. Su cuerpo parecía al borde del colapso, pero su mirada estaba cargada de furia. Martín, no pelees contra eso. No pelees contra ti. Fúndelo. Abrázalo. Él se levantó lentamente. El calor bajo su piel era insoportable. Cada célula le ardía como si estuviera al borde de la combustión. El mundo temblaba. El núcleo de la estación palpitaba con su mismo ritmo cardíaco. Era una danza de frecuencias idénticas. Miró a la criatura. Y luego miró su mano. La abrió. Y por primera vez, la energía brotó. No una luz. No un fuego. Era una vibración pura. Una presencia. La estación la reconoció. Las paredes respondieron. El suelo se alisó bajo sus pies. Las luces dejaron de parpadear y brillaron constantes, como si Telar 6 hubiera despertado para obedecerlo. Azara se quedó inmóvil. Sus ojos abiertos, sin palabras. Kaelis lloró. Lágrimas gruesas, silenciosas. Lágrimas que quemaban su piel al caer. Martín caminó hacia su reflejo. Y lo tocó. El contacto fue brutal. Una explosión de pensamientos, memorias, colores que no existían en el espectro visible, sonidos que hacían sangrar los oídos del alma. Pero no se detuvo. Penetró en la criatura. Entró en su conciencia. Y lo encontró. Lo vio. El fragmento. Un trozo de algo inmenso, encerrado, rugiendo de odio antiguo, dormido durante siglos, ahora agitado. No era un ser. Era una intención. Una marea. Una conciencia pura de expansión, como si el universo debiera rendirse a su paso. Y sin embargo, temía a Martín. Porque Martín lo contenía. Porque Martín era la jaula. Y ahora la jaula lo miraba desde dentro. No lo destruyó. Lo abrazó. La criatura gritó. El reflejo de su cuerpo se deshizo en partículas. El suelo tembló. El núcleo de la estación estalló en luz azul. Y todo terminó. Martín cayó al suelo. No inconsciente. No muerto. Solo, transformado. Cuando abrió los ojos, Azara estaba junto a él. No lo tocaba. Solo lo miraba, arrodillada, con una expresión que jamás había mostrado. Ni ella ni su especie. Devoción. Kaelis se acercó por el otro lado, su mano rozando apenas su pecho. Su voz era apenas un susurro. Ahora entendemos, ¿por qué nos atrajiste? No eras tú. Era lo que duermes. Martín respiró hondo. Y ahora está despierto. Ambas lo miraron sin miedo. Y por primera vez, él también. Martín despertó con una quietud que nunca había sentido antes. No era silencio. Era más profundo que eso. Era como si por primera vez, su cuerpo y su mente estuvieran perfectamente sincronizados. Como si ya no hubiera conflicto, ruido interno, miedo o duda. Solo una conciencia clara, afilada, que respiraba con la estación misma. Todo vibraba con él. Las paredes, la luz, el aire. Estaba en la sala de recuperación, rodeado por el resplandor suave del núcleo ahora estabilizado. La criatura ya no estaba. Pero algo de ella permanecía dentro de él. No como una amenaza, sino como un recuerdo, una marca que jamás se borraría. Frente a él, Azara lo observaba en silencio. Sentada con las piernas cruzadas, aún con la armadura incompleta cubriéndole el torso, su cabello recogido y la mirada distinta. Ya no era la cazadora, ni la guardiana, ni la mujer contenida por un código de honor milenario. Era otra cosa. Era suya. Kaelis estaba recostada al otro lado, con la cabeza ladeada sobre el brazo, observándolo también. Sus ojos no mostraban celos ni duda. Solo ternura, como si todo lo vivido los hubiera purificado, destilado, convertido en algo real. Martín se incorporó. Sintió el calor recorrerle la espalda, pero no era dolor. Era energía. Era presencia. Lo que antes había sido una fuerza contenida ahora era parte de él. Ya no tenía miedo de lo que era. Azara fue la primera en hablar. Ya no te puedo llamar humano. Martín la miró, sonrió. Tampoco me interesa seguir siendo solo eso.
Kaelis se acercó arrastrándose como una pantera perezosa y se acomodó a su lado. Lo rodeó con un brazo, apoyando la cabeza en su hombro. Tu sangre ahora lleva algo de nosotras también, susurró. El contacto, el vínculo, el despertar, todo se mezcló. Lo que eres ya no puede separarse de lo que somos. Martín las miró a ambas. Sintió esa conexión viva, eléctrica, que latía bajo la piel de cada una. No era solo química. Era propósito. Destino. El universo había cruzado caminos imposibles para que terminaran aquí. Y no se equivocó. Entonces, ¿qué somos ahora? Azara se acercó despacio. Colocó la mano sobre su pecho. Allí donde aún palpitaba el fragmento que lo había transformado. Una anomalía perfecta. Una fusión inesperada. 3 especies. 3 formas de pensar. 3 historias distintas, unidas por accidente y selladas por necesidad. Martín asintió. ¿Y eso es algo malo? Azara negó con la cabeza. Eso es evolución. Las luces de la estación parpadearon suavemente. No como una advertencia, sino como una respuesta viva. El sistema los reconocía. Martín ya no era un huésped en Telar 6. Era parte de su núcleo. La estación está reparándose sola, dijo Kaelis, como si lo confirmara. Ahora obedece tus pulsos vitales. Tus emociones son comandos. Martín se rió suavemente. Vaya. Entonces más me vale mantenerme calmado. Azara se acercó aún más. Tomó su rostro con ambas manos, con una delicadeza que jamás habría creído posible en ella. No. Ahora más que nunca, quiero verte perder el control. Lo besó. No fue una embestida ni una exigencia. Fue profundo. Honesto. Un choque de fieras que habían decidido dejar de pelear y empezar a construir. Martín la recibió con la misma intensidad. Y cuando se separaron, Kaelis ya los rodeaba con sus brazos, riendo contra su cuello, enredándose con ambos. El calor de la estación subió. Pero no hubo alarma. La estación aprobaba. Horas después, los 3 yacían en la cápsula de mando, observando el planeta muerto debajo, sin decir palabra. La piel desnuda compartía calor. La respiración sincronizada era como una música suave que llenaba el espacio. Kaelis fue la primera en romper el silencio. ¿Y ahora qué? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos escondemos? ¿O reiniciamos todo? Martín miró las estrellas. Luego sus manos entrelazadas con las de ambas mujeres. No quiero esconderme. Quiero vivir. Quiero aprender lo que soy. Y quiero hacerlo con ustedes. Azara asintió, despacio. Entonces viajaremos. Donde nadie sepa lo que somos. Donde nadie pueda dividirnos. Donde podamos ser todos sin pedir permiso. Kaelis sonrió, apoyando la frente en su pecho. El universo no está listo para esto. Martín cerró los ojos, sintiendo el peso de ambas sobre él, sus respiraciones, sus corazones latiendo. Ya no tenía pesadillas. Ya no sentía que corría para escapar. Ahora corría hacia algo. Una nueva vida. Una familia imposible. Un amor indestructible. Y allá afuera, entre miles de estrellas, una nueva historia apenas comenzaba. Esta vez, elegida por ellos.